Hoy publicamos el video El profeta que oró y cayó fuego del cielo, historias detalladas de la Biblia en YouTube. Este video explica con detalle la historia bíblica y cómo el profeta oró y cayó fuego del cielo. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenidos interesantes sobre la Biblia. Había un hombre llamado Elías, nacido en las tierras de Gilead. La historia lo describe como uno de los mayores profetas de Israel, a pesar de que no se escribieron palabras exclusivamente en su honor. Sin embargo, su vida está interconectada con los tumultuosos reinados de Ahab y de su hijo Ahazías, dos monarcas destacados en la historia de Israel. Elías emergió como una figura prominente en el siglo IX a.C., un periodo lleno de expectativas proféticas. Su influencia fue tan profunda que siglos después, los representantes del pueblo judío consultaron a Juan el Bautista acerca de su posible identidad. Intentaban entender si Juan podía ser Elías, un personaje cuyo papel estaba intrínsecamente vinculado al plan divino a lo largo de las edades. La profecía del regreso de Elías antes del gran y terrible día del Señor. Ecos en los escritos sagrados, así como su presencia impactante en la montaña de la transfiguración junto con Moisés y el Señor mismo. En este lugar sagrado discutieron el sacrificio redentor que debía venir, tal como está escrito en Malaquías 4:5. He aquí que enviaré a Elías el profeta delante del gran y terrible día del Señor. Sin embargo, a pesar de su importancia espiritual, poco se conoce sobre el origen y la familia de Elías. La Biblia solo nos dice que era de Gilead, por lo que podemos presumir que su historia comenzó en Transjordania. Elías era un hombre de una condición física extraordinaria, como demostró su increíble carrera a pie delante del carruaje de Ahab, desde el monte Carmelo hasta la entrada de Jezreel. Este logro demostraba su excepcional estado físico, consistente con su carrera llena de milagros y obras poderosas. En una ocasión memorable, Elías se presentó de manera dramática e inesperada ante el rey Ahab. El mensaje que trajo era poderoso. No habrá lluvia ni rocío estos años, a no ser por mi palabra. Así el profeta afirmó que el destino del reino estaba totalmente vinculado a la palabra que pronunciaba. Después de esta audaz predicción, Elías recibió las instrucciones divinas de esconderse junto al arroyo Canaán. Reescriba el siguiente texto en español. Elija estaba al este del Jordán, donde experimentó una provisión sobrenatural. Los cuervos traían pan y carne para él cada mañana y tarde. El Charit, un arroyo cuya ubicación exacta se mantenía envuelta en misterio, se secó bajo la decisión divina. En ese momento crítico, Elija recibió una nueva instrucción del cielo para ir al territorio de Sarifat en el corazón de Sidón, donde una viuda estaba encargada de sostenerlo. Entre los muchos necesitados, la elección recayó sobre una viuda. Elija no le pidió preparar una comida inmediatamente. En cambio, hizo una aparentemente extraña solicitud. Hazme un pequeño bizcocho primero y tráeselo a mí, y luego haz algunos para ti y tu hijo. Él explicó que bajo la providencia divina, la harina y el aceite que ella tenía no se agotarían hasta que se hubiera pasado la sequía. La historia nos lleva mucho más lejos cuando Elija llegó a Sarifat. Encontró a esta viuda con suministros escasos de harina y aceite al borde del desespero. Ella entendiblemente dudó de la solicitud inicial del profeta, temiendo que llevara a la muerte de su hijo. Sin embargo, Elija le pidió tener fe en él. Le aseguró que Dios proporcionaría abundantemente, y la fe de esta mujer permitió que ocurriera el milagro. La harina y el aceite continuaron fluyendo, mientras que la sequía asolaba la tierra, y el hijo de la viuda se salvó. La historia no termina ahí. En un momento de estrés extrema, el hijo de la viuda se enfermó gravemente hasta el punto en que no podía respirar. En su desesperación, la madre acusó a Elija, preguntándole si había venido para recordarla de sus pecados, y así causado la muerte de su hijo. Sin embargo, Elija llevó al niño en sus brazos al cuarto superior donde se estaba quedando. Oren intensamente al Señor,
rogando por el alma del niño. Y después de 3 fervientes gritos, el Señor atendió su ruega. El niño revivió y fue devuelto a los brazos de su madre lleno de vida. En un acto de reconocimiento de la intervención divina, la mujer exclamó a Elija: «Ahora sé que eres hombre de Dios. La palabra del Señor en sus labios es verdad». Esta historia ilustra la profunda fe y el directo vínculo con Dios que poseía Elías, demostrando que Dios siempre honra la confianza depositada en él. Sin embargo, el viaje de Elías estaba lejos de haber terminado. El clímax de su historia lo llevó al Monte Carmelo, un lugar donde el destino de una nación se sellaría. Este enfrentamiento épico está registrado en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Después de un período de 3 años, la palabra del Señor volvió a llegar a Elías, instándolo a presentarse ante Jehová, el Rey de Israel. Dios prometió enviar lluvia sobre la tierra seca. Elías, obediente al mandato divino, aceptó la misión. Mientras tanto, una gran hambruna azotó Samaria y Ahab convocó a Obed-edom, un hombre que temía a Dios y que servía en su casa. Obed-edom profundamente temía al Señor, y mientras Jezabel perseguía y mataba a los profetas del Señor, él actuó valerosamente. Obed-edom escondió 50 profetas en una cueva, suministrándoles pan y agua para protegerlos de la furia de la reina. A medida que empeoraba la situación, Ahab y Obed-edom decidieron explorar la tierra en busca de pastos para mantener vivo el ganado, evitando así la muerte del bestial. Ahab se dirigió en una dirección y Obed-edom en otra. Sin embargo, mientras Obed-edom estaba en su viaje, tuvo un encuentro sorprendente. Apareció ante él Elías, el profeta temido y buscado. Al reconocer al mensajero de Dios, Obed-edom se arrodilló a tierra, venerándolo y preguntando si era el maestro Elías. Elías respondió tranquilamente, asegurándole que le contaría a Ahab acerca de su encuentro y que estaba allí. Sin embargo, Obed-edom expresó preocupación, temiendo que al hacerlo, él mismo también sería asesinado. Él explicó que en su juventud había temido al Señor y tomado medidas para proteger a los profetas de Dios de Jezabel, escondiéndolos en una cueva y proveyéndoles de comida. Ahora estaba inquieto, temiendo la furia del rey. El relato de en el que la fe, el valor y el poder de Dios estarían puestos a prueba en una confrontación que se grabaría en la historia. Con una determinación inquebrantable, Elías enfrentó al rey Ahab, quien lo acusó de ser un molesto en Israel. Elías, a su vez, respondió con valor, acusando al rey y a su casa de abandonar los mandamientos del Señor a favor de ídolos. Entonces Elías propuso un desafío épico que cambiaría el curso de la historia. Llamó a Ahab a reunir a todo el pueblo de Israel en el Monte Carmelo, incluyendo a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Ashera, quienes comían en la mesa de Jezebel, la cruel reina. La multitud se agrupaba en el monte esperando lo que vendría. Elías, en su papel como profeta del Señor, dirigió las palabras a la gente y preguntó: ¿cuánto más vacilarán entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síguenlo. Pero si Baal, entonces síganlo. Las palabras de Elías resonaron, pero la gente se mantuvo en silencio, ofreciendo ninguna respuesta. Aterrado ante esta hesitación, Elías describió el desafío que demostraría quién era el verdadero Dios. Propuso que 2 toros fueran elegidos, uno para los profetas de Baal y otro para él, el profeta del Señor. Los toros serían preparados en madera, pero sin fuego. Luego, cada grupo invocaría el nombre de su Dios, y el Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el Dios supremo. La gente aceptó la propuesta, y Elías permitió a los profetas de Baal ir primeros. Escogieron al toro, lo prepararon y desde la mañana hasta el mediodía invocaron el nombre de Baal. «Oh Baal, respóndenos». Pero no hubo respuesta. No voz, ni signo divino. Observando la escena,
Elías no pudo evitar burlarse de los profetas de Baal. Sugiere que quizás su Dios se encontraba distraído en un viaje, o incluso dormido y necesitaba ser despertado. La desesperación de los profetas los llevó a cortarse con cuchillos y lanzas, causando sangre fluir en su frenético ritual, pero aún no hubo respuesta divina. El día transcurría, pero sin cambios aparentes. Elías observaba la escena, no pudiendo evitar el sonrisa que se le hacía en los labios al ver cómo cada uno de los profetas estaba comenzando a dudar de su Dios, y cómo éste no podía hacer nada para demostrar su existencia. Y así, la fe en Baal empezaba a debilitarse, cuando el Señor se manifestó, haciendo caer llamas del cielo sobre el altar donde había estado Elías. Los ojos de todos se abrieron en sorpresa y temor, viendo cómo las llamas devoraban al toro que estaba sobre el altar. Entonces Elías dijo: «Ahora soy aquel que habló en tu nombre», y se inclinó ante el Señor, agradeciendo lo que había hecho. Se inundó de desesperanza en los beneficios de Baal, pero el silencio persistió. No había Dios que respondiera a su llamado. Elías, determinado a demostrar al mundo la potencia del verdadero Dios, reunió a las personas alrededor de él. Primero, reparó el antiguo y descuidado altar del Señor. Con 12 piedras que representaban las tribus de Israel, construyó un nuevo altar en nombre del Señor. Alrededor del altar, excavó un foso grande lo suficiente como para contener 2 mares de semillas. Elías entonces colocó la madera y el toro preparado sobre el altar. Para intensificar el desafío, Elías ordenó que se vertieran 4 ánforas de agua sobre la ofrenda quemada y la madera. Los pobladores se bañaron y el agua corrió alrededor del altar, llenando el foso. Repitió el proceso 3 veces para que el agua completamente inundara el altar y la madera, haciendo imposible la ignición convencional. Llegó el momento del sacrificio por la tarde, y Elías, con una confianza inquebrantable, se acercó al altar. Exclamó: «Oh Señor Dios de Abraham, Isaac y Israel, détase conocer este día que eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo». Continuó con ferviente suplicación a Dios para manifestar su poder para que los corazones de las personas volvieran hacia él. En respuesta a esta ferviente oración, se produjo un milagro. El fuego divino descendió del cielo y consumió la ofrenda quemada, la madera, las piedras e incluso el agua en el foso. Fue una revelación indeclinable de lo divino. Ante este milagro, los pobladores que habían sido hesitantes antes se arrodillaron en reverencia y exclamaron: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». La seguridad y la confianza en Dios fueron restauradas en sus corazones. Elías, cumpliendo su papel como profeta, ordenó que se capturaran a los beneficios de Baal y ninguno de ellos escapó. Luego Elías instruyó al rey Ahab a prepararse, ya que la lluvia estaba por llegar. El cielo se llenó de nubes, el viento aumentó y una lluvia pesada cayó, cumpliendo con la promesa de Dios de enviar la largamente esperada lluvia a la tierra seca. Mientras comenzaba a caer la lluvia, Elías, invigorado, caló, pero el Señor no estaba en el fuego tampoco. Finalmente, un suave y silencioso viento pasó por delante de Elija, y en ese momento sintió la presencia del Señor. Entonces Elija comprendió que el Señor no se manifiesta en los vientos violentos, ni en terremotos, ni en llamas, sino en un suave y silencioso viento. Esa noche en la cueva, Dios habló con Elija y le preguntó acerca de sus preocupaciones y frustraciones. Elija le explicó cómo sentía que estaba solo en luchar por la fe, y cómo el pueblo de Israel había abandonado a Dios y matado a los profetas. Dios escuchó con compasión a Elija y le dio consuelo, diciéndole que no estaba solo en su lucha y que había muchos otros seguidores de Dios en Israel, aunque estuvieran ocultos. También le dijo que no debía rendirse ante los desafíos y que él mismo, Elija, tenía un papel importante para jugar en la historia de Israel. A continuación, Dios le dio a Elija una tarea especial:
volver a enfrentarse a la reina de Jezreel y a su corte, y llevar a los israelitas de vuelta hacia Dios. Elija aceptó esta tarea difícil y regresó a Israel con nueva esperanza y determinación. En ese momento comenzó una época de cambio en Israel, donde el pueblo volvió a la fe y al amor por Dios. Y así, gracias a la valentía y a la perseverancia de Elija, Israel volvió a ser un lugar de fe y amor hacia su Dios. Amado, pero Dios no estaba en el fuego tampoco. Finalmente, una voz tierna y tranquila llegó, y Elías supo que era la voz del Señor. Al escuchar la voz de Dios, Elías cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva. El Señor le preguntó lo mismo: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y Elías repitió su lamento y su celo por el Señor. Entonces el Señor dio a Elías instrucciones claras e importantes. Debía volver y ungir a Jehú como rey de Siria, a Yaha como rey de Israel, y a él mismo como profeta en su lugar. También reveló a Elías que había reservado 7 en Israel que no habían arrodillado ante Baal, demostrando que no estaba solo en su fidelidad hacia el Señor. Renovado y fortalecido por la comunión con Dios, Elías estaba listo para cumplir su misión y seguir sirviendo al Señor como su profeta. Elías siguió de inmediato las instrucciones divinas y salió a buscar a Jehú. Encontró a Jehú arando con 12 pares de bueyes. El manto de Elías se lo lanzó sobre Jehú, simbolizando el llamado divino. Jehú dejó inmediatamente los bueyes y corrió a pedir permiso para despedirse de sus padres antes de seguir a Jehú. Jehú le dio permiso y luego él siguió a Jehú. Demostró su compromiso al sacrificar a los bueyes y ofrecerles carne a la gente como un último gesto antes de unirse a Jehú como su siervo. Estaba dispuesto a dejarse atrás su vida anterior y seguir el llamado divino con determinación. Mientras tanto, en Damasco, el rey Ben-Hadad de Siria estaba enfermo. Envió a Jehú para que se reuniera con el profeta Elías y le pidiera a Dios que consultara sobre su recuperación. Jehú trajo un regalo generoso y planteó la pregunta a Elías. El profeta respondió que Dios lo había mostrado que Ben-Hadad moriría. Sin embargo, Elías miró intensamente a Jehú e inmediatamente comenzó a llorar. Atónito, Jehú preguntó por qué Elías estaba llorando. El profeta le respondió que estaba llorando porque conocía la maldad que Jehú haría a los hijos de Israel. Él preveía que Jehú atacaría sus fortalezas y las incendiaría. Maten a sus jóvenes hombres con la espada, golpeen a sus niños y abren con agujas a sus mujeres embarazadas. Sorprendido por estas palabras, Hazael se preguntaba cómo él, un simple sirviente, podía llevar a cabo tal acto terrible. Luego, Elisha reveló que el Señor le había mostrado que Hazael se convertiría en rey de Siria. Hazael regresó al rey Ben-Hadad y el día siguiente asesinó al rey, asumiendo la corona de Siria. Así comenzaron a cumplirse las profecías de Dios, con Elisha ungiendo a Hazael como rey y a Jehú como rey de Israel, mientras Elisha se preparaba para asumir el rol del profeta en lugar de Elías. Estos eventos marcaron un cambio significativo en la historia de Israel en Siria. Nabote, un judío de Jezreel, poseía una viña cerca del palacio del rey Ahab de Samaria. Ahab manifestó su deseo de adquirir la viña de Nabote, ofreciendo dinero o una mejor viña a cambio. Sin embargo, Nabote se negó, mencionando que la viña era una herencia de sus ancestros y no estaba dispuesto a venderla. Esto dejó profundamente descontento y triste a Ahab. Su esposa, Jezreel, notando la tristeza de su esposo, elaboró un plan para obtener la viña de Nabote. Ella escribió cartas en nombre de Ahab, las selló con su sello real y envió las cartas a los ancianos y nobles de la ciudad donde vivía Nabote. En las cartas, Jezreel ordenó que se convocara un ayuno y que Nabote recibiera un lugar de honor. 2 individuos malintencionados fueron instruidos a acusarlo de blasfemia contra Dios y el rey. Nabote fue luego apedreado hasta morir, después de las falsas acusaciones.
Cuando Jezreel informó a Ahab que Nabote estaba muerto, él subió inmediatamente para tomar posesión de la viña de Nabote. Sin embargo, el Señor envió un mensaje a Elías, instándole a enfrentarse a Ahab en la viña de Nabote. Elías acercó a Ahab y pronunció una profecía, anunciando una condena divina sobre el rey. Dios declaró que Ahab sería castigado por su participación en la muerte de Nabote y por involucrarse en prácticas malvadas. Los descendientes de Ahab serían exterminados tal como ocurrió con Jeroboam en Debasha, debido a la provocación de Dios y el influjo de Jezabel. Además, el Señor proclamó que los perros comerían a Jezabel en las murallas de Israel, y los pájaros del aire devorarían a aquellos que murieron en el campo. Cuando Ahab escuchó las palabras de Elías, se desgarró la ropa, se cubrió con saco, ayunó y lamentó. El mensaje de Elías indicaba la severa condena que caería sobre Ahab y su casa por los pecados que cometían contra Dios y el pueblo de Israel. Después de los eventos relacionados con la viña de Nahum, Ahab mostró arrepentimiento por su participación en la muerte de Nahum, y el Señor retrasó el castigo previamente anunciado por Elías. Sin embargo, el reinado de Ahab continuó marcado por sus pecados y adoratorios en Israel. Después de la muerte de Ahab, su hijo Ahazías asumió el trono de Israel. El rey Ahazías, después de sufrir una grave lesión, envió mensajeros para consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, acerca de sus posibilidades de recuperación. Sin embargo, Elías interceptó a estos mensajeros y les dijo que el rey Ahazías moriría por su desobediencia a Dios. Sin embargo, Elías envió a los mensajeros de regreso con la noticia de que el rey Ahazías no se recuperaría. El rey Ahazías, al reconocer a Elías según la descripción dada por los mensajeros, envió a un capitán con 50 hombres para arrestar al profeta. Cuando este grupo de soldados encontró a Elías, el capitán le ordenó que descendiera por mandato del rey. Elías respondió invocando un fuego del cielo que consumió al capitán y a sus 50 hombres. El rey envió un segundo grupo de 50 hombres con la misma orden. Y una vez más, Elías llamó un fuego del cielo que consumió al capitán y a sus hombres. Finalmente, el rey envió un tercer grupo, pero este capitán rogó por su vida y Elías los acompañó de manera segura. El profeta Elías predijo que el rey Ahazías no se recuperaría de su lesión, y esto ocurrió. Ahazías murió según la palabra de Elías, y Jeroboam lo sucedió como rey de Israel. Cuando llegó el momento para que Elías fuera tomado al cielo, él y Elías ascendieron juntos hacia los cielos. Viaje entre las escuelas proféticas en Gilgal, Betel y Jericó. Elías le pidió a Elías que se quedara en Gilgal, después en Betel, pero Elías juró que no lo dejaría. Los hijos de los profetas y Elías sabían que el Señor los llevaría lejos tras salir de Jericó. Al salir de Jericó, ambos profetas cruzaron milagrosamente el río Jordán. Elías golpeó las aguas con su manto, y se abrieron para permitir el paso. Luego preguntó a Elías qué le haría como último favor. Elías pidió una doble porción del espíritu de su maestro, y Elías estuvo de acuerdo en concederlo si lo veía cuando se marchaba. De repente, un carro y caballos de fuego los separaron y un tornado los llevó lejos, mientras que Elías lo observaba y gritaba, diciendo: «Mi padre, los carros de Israel y sus caballeros». Elisha tomó el manto de su maestro que había caído, cruzó el Jordán y se dirigió a Jericó, donde los hijos de los profetas reconocieron que el espíritu de Elías descansaba sobre Elías, como está registrado en los 2 Reyes, capítulo 2, versículo 15. Así que cuando los hijos de los profetas que estaban en Jericó los vieron, dijeron: «El espíritu de Elías descansa sobre Elías», y se dirigieron a su encuentro y se inclinaron ante él arrodillados. Los hijos de los profetas en Jericó se dirigieron a Elías, se inclinaron ante él y insistieron en buscar a Elías. Reluctante, Elías accedió a enviar 50 hombres a la búsqueda de Elías,
pero regresaron sin éxito. Cuando Jehú se convirtió en rey, usó la profecía de Elías sobre la destrucción de la casa de Acab para justificar la aniquilación de todos los miembros restantes de la casa de Acab en Israel, como está registrado en 1 Reyes 21, versículo 21. Mire, haré venir mal sobre ti y tomaré tu descendencia, y cortaré a Acab quien pise contra el muro. Jehú mató a todos los miembros restantes de la casa de Acab en Israel, incluyendo sus líderes, sacerdotes y conocidos cercanos. Luego se marchó y llegó a Samaria, donde encontró a los hermanos de Azarías, rey de Judá, quienes habían sido capturados y asesinados. Subsecuentemente, Jehú de Jonadab, el hijo de Richard, y lo invitó a unirse a él. Compartieron su entusiasmo por el Señor, y Jehú lo tomó en su carruaje. Al llegar a Samaria, Jehú continuó llevando a cabo la voluntad del Señor, eliminando todos los restos de Ahab, de acuerdo con la palabra del Señor hablada a Elías. Cuando Jehoram, el hijo de Josafat, erigió altares idolatrices y llevó a Judá lejos de Dios, Elías envió una carta profética advirtiéndolo de la catástrofe inminente que caería sobre la nación debido a su apostasía. Tal como está registrado en los 2 Crónicas 21 versículo 12. La carta de Elías decía: Así habla el Señor, Dios de David, tu padre, porque tú no has caminado en las sendas de Jehosafat, tu padre, ni en las sendas de Ahaz, rey de Judá. La vida de Elías estuvo marcada por el conflicto entre la adoración del Señor y la religión de Baal. Durante su tiempo, muchos en Israel adoraban a Baal, siendo Melcart el dios más prominente de Tiro. El rey Ahab de Israel se casó con Jezabel, hija de Edbaal, el rey de Tiro y Sidón, y ella perseguía a los profetas del Señor, fomentando la adoración de Baal en Israel. La sequía que ocurrió durante el ministerio de Elías demostró la impotencia de Baal como un supuesto dios de la naturaleza, mientras que Elías, a través de la providencia divina, puso de manifiesto la capacidad del Señor para cuidar a su pueblo incluso en medio de esta crisis. El enfrentamiento en el Monte Carmelo condujo a una decisión nacional en Israel, y la huida de Elías llevólo al sitio de una revelación anterior en el monte Hor. La encontera entre Ahazaya y Elías demostró que había un dios en Israel superior al Abub de Baal, el dios de Ecrón. Toda su vida, Elías fue un hombre de Dios, un profeta y un portavoz del verdadero Dios, testigo del poder del único Dios verdadero. Más tarde en las Escrituras, Elías es mencionado en Malaquías 4:5, donde se predice que volverá antes del día del Señor, una profecía que encontró cumplimiento tanto en el Nuevo Testamento como en el futuro. El ángel del Señor también anunció reescribiendo el texto en español. Se otorgó a Zacarías que Juan el Bautista, su hijo, iría antes del Señor en el espíritu y poder de Elías, con la misión de convertir corazones y reconciliar padres e hijos, preparando un pueblo listo para el Señor, como se menciona en Lucas 1:17. Y él irá antes de él en el espíritu y poder de Elías para volver los corazones de los padres a los hijos, y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para hacer listo para el Señor un pueblo preparado. A pesar de que Juan negó que fuera el Elías, Jesús lo refirió como el Elías que debía venir. En Juan 1:21-25, cuando le preguntaron si era Elías, respondió que no era Elías ni el profeta, sino la voz de uno que grita en el desierto: «Hace recto el camino del Señor», citando las palabras del profeta Isaías. Aquellos que lo interrogaban eran fariseos, y le preguntaron por qué bautizaba si no era el Cristo, Elías o el profeta. En Mateo 11:14, Jesús también se refirió a Juan el Bautista como Elías, diciendo que si estaban dispuestos a recibirlo, él era el Elías que debía venir. Y si están dispuestos a aceptarlo, es Elías quien debe venir. Los discípulos le preguntaron por qué entonces los escribas dicen que primero debe venir Elías. Él les respondió:
Sin duda, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero les digo que ya ha llegado, y no lo reconocieron. Además, Jesús también fue considerado por algunos judíos como Elías, tal como se menciona en Mateo 16:14 y Marcos 6:15, donde la gente especulaba sobre su identidad, con algunos diciendo que era Juan el Bautista, otros a Elías, Jeremías o uno de los profetas. Algunos decían que era Juan el Bautista, otros a Elías y otros a Jeremías, o uno de los profetas. Otros decían que era Elías, y otros decían que era un profeta como uno de los profetas antiguos. Durante su ministerio, Jesús hizo referencia a la resignación de Elías por la viuda de Sarafina, y al falta de fe en Israel como ejemplos, Lucas 4, 24, 26. Elías también apareció en el escenario de la transfiguración, donde él y Moisés se dieron cita, donde se les dio a conocer que Jesús es Cristo, Hijo de Dios, y que su muerte y resurrección son el cumplimiento de las profecías de la Biblia. El texto ha sido traducido al español. Aquí está el contenido en español. Tuvimos experiencia con Jesús en la transfiguración del monte. Y Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno que estemos aquí. Hagamos 3 tendidos, uno para ti, y uno para Moisés, y uno para Elías. Marcos 95. Había también un momento cuando Jesús, mientras estaba en la cruz, gritó a Dios con las palabras Eli, Eli, lima, sabachthani, que se interpretan como mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46, 49 y Marcos 15.34. Algunos de los espectadores confundieron estas palabras con una referencia a Elías, sugiriendo que Elías podría venir a salvarlo. Pablo, en defensa del principio de un resto en Israel, hizo referencia a los 7,000 fieles adoradores del tiempo de Elías. Estos individuos demostraron una devoción inquebrantable al Señor, convirtiéndose en ardientes defensores de lo correcto. No se retiraron ante la vehemente condenación del rey hostil, ni tampoco se quedaron callados ante la fanática oposición de los sacerdotes de Baal. La naturaleza humana de Elías también está revelada en su huida de Jezebel Ira, que le envió un mensaje amenazante de muerte. Esta combinación de valentía apasionada y fallibilidad humana resalta el poder de la oración, tal como lo demostró este hombre de Dios. Elías estaba de la misma naturaleza que nosotros, sin embargo, él oró ardientemente, y Dios respondió a sus oraciones, como se registra en Jasón 5.17, 18. Elías era un hombre con una naturaleza como la nuestra, y él oró ardientemente para que no lloviera, y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Luego oró de nuevo, y el cielo otorgó lluvia, y la tierra produjo su fruto. Además de ser un entusiasta líder religioso, Elías también era un devoto patriota, y su celosa servidumbre a Dios fue moderada por una auténtica preocupación por la nación de Israel. Fue un ejemplo de fe y valor, así como un hombre que entendía el poder de la oración en su camino de servir a Dios y a su pueblo. Que la historia de Elías nos inspire para perseverar, para orar ardientemente y nunca ceder ante la adversidad, y que seamos como los 7,000 fieles que, como dice en Jasón 5.17, 18. Fulano, y ser un resto que busca vivir, de acuerdo con el deseo de Dios en nuestras vidas. Siempre recuerda, al igual que Elías, con fe y oración, podemos superar desafíos aparentemente imposibles y testificar el poder de Dios en nuestras vidas. Que la historia de Elías sea una fuente de aliento para todos nosotros mientras continuamos nuestro camino de fe y servicio a Dios. Gracias por verlo, y que Dios les bendiga a todos ustedes. No olvides darle like, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.